Esto es Diversamente Humanos. ¿Te has preguntado qué son los principios de Yogyakarta? Estos principios son una serie de disposiciones sobre cómo se aplica la legislación internacional en materia de derechos humanos en cuestión a la orientación sexual e identidad de género. Estos principios ratifican estándares internacionales vinculantes para que los estados los cumplan. En el 2006, en respuesta a patrones bien documentados de abusos dirigidos en contra de personas por su orientación sexual e identidad de género real o percibida, un distinto grupo de expertos en derechos humanos de distintas regiones y de distintas formaciones se reunieron en Yogyakarta, Indonesia, para delinear un set de principios internacionales relacionados con la orientación sexual e identidad de género. El resultado de esa reunión fueron los principios de Yogyakarta, que prácticamente son una serie de dispositivos legales internacionales sobre orientación sexual e identidad de género, así como del derecho internacional, que comprenden estándares que todos los estados deben cumplir. Dichos principios prometen un futuro promisorio en el que todas las personas que nacen libres e iguales en su dignidad y derechos puedan disfrutar de sus derechos humanos. Pero, ¿por qué son tan necesarios esos principios de Yogyakarta? Las violaciones a derechos humanos de las personas por su orientación sexual e identidad de género constituyen sin duda alguna un patrón global arraigado que nos preocupa gravemente. Entre esas violaciones a los derechos humanos podemos mencionar los asesinatos, violaciones sexuales, ataques sexuales, invasión a la privacidad, detenciones arbitrarias, el negar oportunidades de empleo y educación, y hay otro que es muy gravemente, que es la discriminación en relación al goce de los demás derechos humanos. Los mecanismos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas han ratificado la obligación que tienen los estados de garantizar la efectiva protección de todas las personas contra la discriminación basada por su orientación sexual y así como identidad de género. Primer principio: el derecho al disfrute de todos los derechos humanos. Es bien sabido que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Es por ello que todos los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen el derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos. En ese sentido, los estados deberán considerar todas y cada una de las características fundamentales de los derechos humanos para que con ello puedan modificar su legislación, a efecto de que puedan asegurar su compatibilidad con ese disfrute de los derechos humanos. Con ello se pretende que se emprendan programas de educación y sensibilización para que podamos acceder a un mejor disfrute universal de esos derechos humanos. Principio 2. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Todas las personas tienen el derecho al disfrute de todos los derechos humanos sin discriminación por orientación sexual e identidad de género. Asimismo, tienen el derecho a ser iguales ante la ley y también tienen el derecho a tener toda la protección de la ley. Por lo tanto, la ley prohibirá y garantizará a todas las personas la protección por igual y efectiva contra cualquier tipo de discriminación. En ese sentido, los estados adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que resulten apropiadas para prohibir y eliminar todo tipo de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, además de que deben también de adoptar programas de educación y capacitación para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de cualquier orientación sexual e identidad de género o expresión de género. Principio 3. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Todas las personas en todas las partes tienen el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género disfrutarán de esa capacidad jurídica en todos los aspectos de su vida. La orientación sexual o identidad de género que cada persona
defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales para su autodeterminación, su dignidad y su libertad. En ese sentido, ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluso a la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento de su identidad de género. Asimismo, y para esto, los estados deberán garantizar que todas las personas se les confiera la capacidad jurídica en asuntos civiles sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y la oportunidad de ejercer dicha capacidad, incluyendo los derechos en igualdad de condiciones a suscribir contratos y administrar, poseer, adquirir, incluso aquellos que se adquieren a través de la herencia, controlar y disfrutar los bienes de su propiedad, como también disponer de estos. Principio 4. El derecho a la vida. Toda persona tiene el derecho a la vida. Ninguna persona será privada de la vida arbitrariamente por ningún motivo, incluso la referencia a condiciones acerca de su orientación sexual e identidad de género. A nadie se le impondrá la pena de muerte por actividades sexuales realizadas por mutuo acuerdo entre las personas que sean mayores de edad, que a partir de la cual se considera válido el consentimiento, o por su orientación sexual o identidad de género. En ese sentido, el Estado derogará todas las figuras delictivas que tengan por objeto o por resultado la prohibición de la actividad sexual realizada por mutuo acuerdo entre personas del mismo sexo, que sean mayores de edad, a partir del cual se considera válido el consentimiento, y hasta tales disposiciones sean derogadas, nunca se deberá imponer la pena de muerte a ninguna persona sentenciada en base a ellos. Principio 5. El derecho a la seguridad personal. Todas las personas, con independencia de su orientación sexual e identidad de género, tienen el derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado a todo acto de violencia o daño corporal que sea cometido por funcionarios públicos o cualquier individuo o grupo. Es por ello que los estados deberán adoptar todas las medidas policíacas y de otra índole que sean necesarias a efecto de prevenir todas las formas de violencia y hostigamiento relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, y brindar toda la protección contra estas. Principio 6. El derecho a la privacidad. Todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho a gozar de su privacidad sin injerencias arbitrarias o ilegales, inclusive en cuanto a su familia, su domicilio, su correspondencia, así como el derecho a la protección de ataques ilegales en contra de su honra o en contra de su reputación. El derecho a la privacidad normalmente incluye la opción en cuanto a revelar o no información relacionada con su propia orientación sexual o identidad de género, como también las decisiones y elecciones relativas al propio cuerpo y a las relaciones sexuales o de otra índole consensuadas con otras personas. En ese sentido, el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho de cada persona, con independencia de su orientación sexual e identidad de género, a disfrutar de la esfera privada, las decisiones íntimas y las relaciones humanas, incluyendo la actividad sexual realizada por mutuo acuerdo. Principio 7. El derecho a toda persona a no ser detenida arbitrariamente. Ninguna persona deberá ser detenida de forma arbitraria. Es arbitraria la detención por motivos de orientación sexual e identidad de género, ya sea cumpliendo una orden judicial o por cualquier otra razón. En base a la igualdad, toda persona que está bajo arresto, con independencia de su orientación sexual e identidad de género, tiene el derecho a ser informada de las razones del arresto notificadas, del carácter de las acusaciones formuladas en su contra. Asimismo, tiene el derecho de ser llevada sin demora ante un funcionario o funcionaria que la ley habilite para ejercer funciones judiciales, como también tienen el derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que se decida sobre la legalidad de su detención, ya sea que se le haya acusado o no de ofensa alguna. En ese sentido, los estados deberán de garantizar que la orientación sexual y la identidad de género bajo ninguna circunstancia deba ser la base del arresto o la detención, incluyendo la eliminación de las disposiciones del derecho penal redactadas de manera imprecisa que incitan a una aplicación discriminatoria o que
de cualquier otra manera propician a arrestos basados en prejuicios. Principio 8. El derecho a un juicio justo. Todas las personas tienen el derecho a ser oídas en la audiencia pública y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley para la determinación de sus derechos y obligaciones en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada en su contra sin perjuicio ni discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Es por ello que los estados deben de tomar todas las medidas necesarias a fin de prohibir y eliminar el trato prejuicioso basado en la orientación sexual o la identidad de género en todas las etapas del proceso judicial, en los procedimientos civiles y penales, así como en los procedimientos administrativos. Principio 9. El derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratado humanamente. Toda persona privada de su libertad deberá de ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad del ser humano. La orientación sexual y la identidad de género son fundamentales para la dignidad de toda persona. En este sentido, los estados deberán asegurarse que las detenciones eviten una marginación de las personas en base a su orientación sexual o su identidad de género, o bien las exponga a riesgo de sufrir violencia, malos tratos o abusos físicos, mentales o sexuales. Principio 10. El derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona tiene el derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso por razones relacionadas a la orientación sexual o identidad de género. En ese sentido, los estados deberán adoptar medidas necesarias a fin de impedir que se perpetren torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes por motivos relacionados con la orientación sexual o identidad de género de la víctima, así como la incitación a cometer tales actos, y además deben de brindar toda la protección contra ellos. Principio 11. El derecho a la protección contra todas las formas de explotación, venta y trata de personas. Todas las personas tienen el derecho a la protección contra todas las formas de explotación, venta y trata de personas, incluyendo la explotación sexual, pero sin limitarse a ella por causa de orientación sexual o identidad de género real o percibida. Esta deberá de garantizar que las medidas que se diseñen para prevenir la trata tengan en cuenta los factores que aumentan su vulnerabilidad frente a ella, entre ellos las diversas formas de desigualdad y de discriminación por orientación sexual e identidad de género, reales o percibidas, o por la expresión de estas u otras identidades. Tales medidas deberán ser compatibles con los derechos humanos de las personas que se encuentran en riesgo de trata. En ese sentido, los estados deberán de garantizar que las leyes no criminalicen la conducta de las personas vulnerables a tales prácticas, no las estigmaticen ni de ninguna otra manera exacerben sus desventajas. Principio 12. El derecho al trabajo. Toda persona tiene el derecho a un trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En ese sentido, los estados deben adoptar las medidas necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado, incluso en lo que concierne a la capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración. Principio 13. El derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección social. Todas las personas tienen el derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección social sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En ese sentido, los estados deberán de adoptar las medidas necesarias a fin de que se asegure el acceso en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género a la seguridad social y a otras medidas de protección social, incluyendo los beneficios laborales, licencia de maternidad, de paternidad, beneficios por desempleo, seguros, atención o beneficios ligados con la salud. Principio 14. El derecho a un nivel de vida adecuado.
Todas las personas tienen el derecho a tener un nivel de vida adecuado, lo cual incluye alimentación adecuada, agua potable, servicios sanitarios, vestimentas adecuadas, así como una mejora continua en las condiciones de vida sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Es por ello que los estados deben de adoptar medidas a fin de garantizar el acceso de las personas a la alimentación, al agua potable, a los servicios sanitarios y a la vestimenta adecuadas en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Principio 15. El derecho a una vivienda adecuada. Todas las personas tienen el derecho a una vivienda adecuada, lo que incluye la protección contra el desalojo y sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Es por ello que los estados deberán adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad en cuanto a la tenencia y el acceso a una vivienda asequible, habitable, accesible, culturalmente apropiadas y segura, incluyendo los refugios y otros alojamientos de emergencia sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Principio 16. El derecho a la educación. Todas las personas tienen el derecho a la educación sin discriminación alguna basada por motivos de su orientación sexual o identidad de género y con el debido respeto hacia estas. Es por ello que los estados deberán adoptar las medidas a fin de garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato igualitario de estudiantes, personal y docentes del sistema educativo sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Principio 17. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Todas las personas tienen el derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Es importante destacar que la salud sexual y reproductiva es un aspecto fundamental de este derecho. Es por ello que los estados deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este principio. Principio 18. Protección contra abusos médicos. Ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un establecimiento médico por motivo de orientación sexual e identidad de género. Con independencia a cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona no constituye en sí mismas a trastornos de la salud y no debe ser sometida a tratamiento o atención médica ni suprimidas. Es por ello que el Estado debe de adoptar las medidas necesarias a fin de asegurar la plena protección contra prácticas médicas dañinas basadas en la orientación sexual o la identidad de género, incluso estereotipos, ya sean derivados de la cultura o de otra fuente en cuanto a la conducta, la apariencia física o las que se percibe como normas en cuanto al género. Principio 19. El derecho a la libertad de opinión y de expresión. Todas las personas tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Esto incluye la expresión de identidad o la personalidad mediante el lenguaje, la apariencia y el comportamiento, así también como la vestimenta, las características corporales, la elección del nombre o por cualquier otro medio, como también incluye la plena libertad de buscar, recibir e impartir información e ideas de todos los tipos, incluso lo que concierne a los derechos humanos, la orientación sexual y la identidad de género a través de cualquier medio y sin tener en cuenta las fronteras. Principio 20. El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Toda persona tiene el derecho de reunión y de asociación pacífica, incluso a fin de manifestarse de manera pacífica, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Las personas pueden crear, reconocer, sin discriminación, asociaciones basadas en la orientación sexual y la identidad de género, así como asociaciones que distribuyan información a o sobre personas de las diversas orientaciones sexuales e identidades de género, a efecto de facilitar la comunicación entre estas y que aboguen por sus derechos
y de esa manera hacer que dichas asociaciones les sean reconocidas. Es por eso que el Estado debe de garantizar que todos los derechos a la organización, asociación, reunión y defensa pacíficas en torno a asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género sean reconocidos y protegidos, así también como los derechos al obtener el reconocimiento legal para tales asociaciones y grupos sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Principio 21. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión con independencia de su orientación sexual e identidad de género. Estos derechos no pueden ser invocados por el Estado para justificar leyes, políticas o prácticas que nieguen el derecho a la igual protección de la ley o que discriminen por motivos de orientación sexual e identidad de género. En ese sentido, el Estado debe de adoptar las medidas necesarias a efecto de asegurar el derecho a las personas con independencia de su orientación sexual e identidad de género a profesar y practicar creencias religiosas y no religiosas a solas o en asociación con otras personas, a que no haya injerencias de sus creencias y no sufrir coerción o imposición de creencias. Principio 22. El derecho a la libertad de movimiento. Toda persona tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Estas nunca podrán ser invocadas para limitar o impedir el ingreso de una persona a un estado o su salida de este o su retorno al mismo, incluyendo al estado del cual la persona es ciudadana. Principio 23. El derecho a procurar asilo. En caso de persecución, incluida la relacionada por la orientación sexual o la identidad de género, toda persona tiene derecho a procurar asilo y a obtenerlo en cualquier país. Un estado no podrá remover, expulsar o extraditar a una persona a ningún estado en el que la persona pudiera verse sujeta a temores fundados por sufrir tortura, persecuciones o cualquier otra forma de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en base a la orientación sexual y la identidad de género. Principio 24. El derecho a formar una familia. Toda persona tiene el derecho a formar una familia con independencia de su identidad de género o orientación sexual. Existen diversas configuraciones de familia. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes. Es por ello que el Estado debe de asegurar el derecho a formar una familia a través del acceso a la adopción o reproducción asistida, incluyendo la inseminación por donante, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Principio 25. El derecho a participar en la vida pública. Toda persona ciudadana gozará del derecho a participar en la conducción de los asuntos políticos, incluido el derecho a postularse a cargos de elección popular, a participar en la formulación de políticas que afecten su bienestar y a tener acceso en condiciones generales de igualdad a todos los niveles de funcionarios y funcionarias públicas y el empleo en funciones públicas, incluso en la policía o en las fuerzas armadas, sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Principio 26. El derecho a participar en la vida cultural. Toda persona con independencia de su orientación sexual o identidad de género tiene el derecho a formar parte libremente de la vida cultural y expresar la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género a través de la participación cultural. Por ello, el Estado debe tomar medidas a efecto de que se aseguren a todas las personas las oportunidades de participar en la vida cultural con independencia de su orientación sexual o identidad de género, con el pleno respeto hacia estas. Principio 27. El derecho a promover los derechos humanos. Toda persona tiene el derecho individualmente o asociándose con otras a promover la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e internacional sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Esto incluye las actividades encaminadas a promover y proteger los derechos humanos
de las personas de las diversas orientaciones sexuales e identidades de género, así como el derecho a desarrollar y debatir nuevas normas relacionadas con los derechos humanos y a trabajar por la aceptación de las mismas. Es por ello que el Estado debe adoptar medidas a efectos de que se aseguren las condiciones favorables para tener actividades encaminadas a la promoción y realización de los derechos humanos, incluidos los derechos pertenecientes a la orientación sexual y la identidad de género. Principio 28. El derecho a recursos y resarcimientos efectivos. Toda víctima de una violación a derechos humanos, incluso de una violación basada en orientación sexual e identidad de género, tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y apropiados. Las medidas adoptadas con el propósito de brindar reparaciones a personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género o de asegurar el adecuado desarrollo de estas personas son esenciales para el derecho de recursos y resarcimientos efectivos. Es por ello que el Estado debe de asegurar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos por motivos de orientación sexual e identidad de género tengan el acceso a una plena reparación a través de la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición y o cualquier otro medio que resulte apropiado. Principio 29. Responsabilidad. Toda persona cuyos derechos humanos sean violados, incluyendo los derechos a los que refieren estos principios, tienen derecho a que las personas directa o indirectamente responsables de dicha violación, sean funcionarios o funcionarias públicas o no, se les responsabilice por sus actos de manera proporcional a la gravedad de la violación. No deberá haber impunidad para quienes cometan violaciones a los derechos humanos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. En ese sentido se establecerán procedimientos penales, civiles, administrativos y de otra índole, así como mecanismos de vigilancia que sean apropiados, accesibles y eficaces a fin de que a quien se le cometan violaciones a los derechos humanos relacionadas por la orientación sexual y la identidad de género se les responsabilice por sus actos.